Hermanos, en este domingo 12º del tiempo ordinario, la palabra del Señor nos presenta en el capítulo 10 de San Mateo, en el versículo 26 y siguientes, este momento en que Jesús hace énfasis a sus discípulos de que no deben tener miedo a los hombres. Es clara la invitación de Jesús: no tengan miedo a los hombres. Y entonces, este miedo que el Señor intuye que pueden tener sus discípulos es porque el hecho de seguirlo a Él implicaba una posible amenaza. Por eso al final del Evangelio Jesús invita a no avergonzarse de Él y a declararse a favor de Él. Bien claro lo dice acá: a quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por Él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Y este miedo puede ser muchas veces, hermanos, pues porque uno siente una amenaza, porque uno ve un peligro. Pues cuando uno tiene un peligro, pues uno le da miedo. Yo, por ejemplo, hermanos, soy muy valiente porque me acuerdo ya en Buenavista, en mi primer parroquia, yo no es que tuviera miedo, pero yo desde una silla le decía a la señora que me acompañaba, doña Miriam: ¡mate el ratón, mátelo, mátelo, doña Miriam, mátelo! Y yo le estaba indicando cómo era que tenía que hacerlo. No es que tuviera miedo del ratón, más como asco, repugnancia. Pero me tocó aprender a ser valientes, hermanos. Hace como 3 meses me tocó matar un ratón aquí porque no había nadie más en la casa. Y estaba la pobre Adela, la señora de la cocina, diciendo: ay, padre, es que hay un ratón detrás de la puerta. Y ahí se le veía la cola al ratón ese. Se le veía la cola. Y yo me asomé, así por la puerta, pero con cuidadito porque qué tal que arrancara a correr. Hermanos, me armé de valor. Vencí mi miedo. Maté un ratón. Pero, gracias. Pero no es que me va a volver matador de ratones, sino que tocaba en ese momento porque era grande el porquería de ratón. Hermanos, entonces el miedo nos hace a nosotros sentir que algo es una amenaza. Y obviamente cuando uno ve que algo lo amenaza, sea porque uno lo engrandece. Por ahí hay algunos que le tienen miedo a las cucarachas, esas voladoras, les da pavor. Y uno dice: ¿pero por qué? Eso solamente hace así, y la cucaracha calla. ¿Por qué miedo a una cucaracha? Pero hay personas que le tienen miedo a la cucaracha, se alejan, se espantan, se meten debajo de la cobija, no sé. Pero entonces hay miedos que implican peligros reales. Y ciertamente seguir al Señor, hermanos, implica muchas veces un riesgo, un peligro, una amenaza. Y no es quizás para nosotros algo tan cercano como puede ser para algunos que tienen fe, por ejemplo, en China o en países africanos o en países del Oriente Medio, donde por tener fe están expuestos a un ataque. Ustedes han escuchado noticias recientes que en una iglesia, imagínense estar así reunidos en una iglesia nosotros, cuando de pronto y salen a volar de todos. O sea, lo decimos aquí como con humor para que no se me duerman, pero es terrible pensar eso. O sea, hay muchos que allá van con valentía, pero hay unos hermanos que no son, o sea, los de allá sí son cristianos valientes, porque es que de verdad están exponiendo su vida yendo a un templo para orar públicamente, porque están los fanáticos musulmanes. No todos los musulmanes son malos, pero algunos están en una línea fanática y eso no les importa mandarse ellos mismos y suicidarse con bombas aquí. Eso no es de películas, eso es real. Pero algunos hermanos aquí en Colombia, una lloviznita y ya les da miedo, se derriten como el azúcar, son azúcar viviente, pero ustedes no, porque están aquí, vencieron el miedo a la lluvia, a mojarse. Entonces, la primera lectura nos presenta a Jeremías. Él es el profeta del Antiguo Testamento que sufrió por anunciar lo que Dios le decía que anunciara, por proclamar el mensaje de parte de Dios.
Y es que Jeremías, hermano, le tocó un tiempo difícil porque en ese tiempo, bueno, casi todos los profetas encontraron en el pueblo de Israel una gran relajación de costumbres. El pueblo de Israel en muchos momentos de la historia se alejó de Dios y cayó en idolatría. Y el profeta Jeremías va de parte de Dios consciente porque Dios mismo le dijo: no te harán caso, no te harán caso y se irán en contra de ti. Jeremías de todas maneras le dijo sí a Dios, pero enfrentó momentos difíciles. Aquí, por ejemplo, en la primera lectura, lo que escuchamos nosotros, dijo Jeremías, así es la primera lectura que escuchamos: oía la acusación de la gente, pavor en torno, delátenlo, vamos a delatarlo. La gente cuchicheaba y maquinaba contra él. Dice acá: mis amigos acechaban mi traspié, a ver si engañados lo sometemos y podemos vengarnos de él. Hermanos, ¿cuál era el delito de Jeremías? ¿Cuál era el delito de Jeremías? Hablar de parte de Dios, invitar a la gente a que volviera a Dios, invitar al pueblo de Israel a que reconociera que estaban en idolatría, que estaban lejos del Señor. Y aquí Jeremías, por hablar de parte de Dios y por hacer caer en cuenta al pueblo de Dios de su pecado, de su alejamiento de Dios, se ganó de enemigo a la gente, se ganó de enemigo hasta sus amigos. Porque, hermanos, cuando nosotros tratamos de corregir a otro, corremos el riesgo de que nos traten a nosotros mal, de fanáticos, de intensos, de lo que sea, no sé, más calificativos, pero hablar de parte de Dios no es fácil. Hablar de parte de Dios no es fácil. Cuando uno tiene a alguien conocido y uno sabe que esa persona no está yendo por buen camino y uno le habla y le corrige, es que eso es lo que nos manda el Señor. Como colocaba el ejemplo esta mañana, hermanos, ¿quién de ustedes? Yo creo que nosotros somos solidarios, no somos tan malvados que si de pronto vamos por una carretera no la pongamos con carros, vamos de pronto a una vereda y en la vereda nos metimos por un camino y ese camino da hacia un abismo, entonces uno se devuelve y pues corre el riesgo de que la persona que sea incauta no se dé cuenta porque está como medio escondido, pero no alcanzó a reaccionar. Y si vienen otros que también están haciendo caminata y van en esa dirección, uno ya viene de allá, ¿no les parece a ustedes que lo más lógico es que uno les diga: devuélvanse, por acá ahí es un precipicio? Si ellos quieren ir y mirar, es cosa de ellos, pero al menos uno les advierte. Y así, hermanos, en nuestra vida, siguiendo a Jesús, nosotros reconocemos que hay un camino que nos lleva a la muerte, al abismo, a la destrucción. Y allí es donde nosotros no podemos quedarnos impávidos, tranquilos, conformes, quieticos, como decir, pues los demás verán. Si tú ves que alguien está yendo por mal camino, ¿acaso no debes advertirle? ¿Acaso no debes corregirle? ¿Acaso no es tu deber, cristiano, de iluminarle para que al menos él caiga en cuenta de lo que puede traer a su vida eso que está haciendo, las consecuencias que pueda traer? Porque, hermanos, es claro, la palabra del Señor dice: la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron, Romanos 5. Entonces, pues nosotros no podemos estar tranquilos cuando otra persona está yendo por un camino desviado. Y pues ese papel no es fácil. El primer papel lo tienen los papás. Los papás son los que le están diciendo a sus hijos: mi hijo, no haga eso, mi hijo, tenga cuidado. Y a veces uno como hijo uno es rebelde. Y a veces uno dice: ay, mi mamá sí es cansona, ay, mi mamá sí es fatídica, ay, mi mamá todo lo ve malo, ay, mi papá sí es cansón. Pero a un papá le toca cuidar a su hijo porque lo ama y le advierte del peligro. Le advierte del peligro y le invita a que se corrija cuando está mal. Y hay veces que los hijos también corregimos a los papás. Como decía esta mañana, no muchos casos, pero yo conozco de dos, creo, si mal no recuerdo, mi mente a veces no me da, pero yo he casado parejitas que han sido los hijos los que han hecho que sus papás se casen, porque de chiquitos: papá, ¿cuándo se va a casar? Papá, que usted no está casado. Mamá, ¿cuándo se van a casar? Mamá, cásense. Y los papás, de oír la retahíla de los chinos, al final dicen: pues casémonos. Y se casan, pero son los hijos los que les hacen entrar en el camino de Dios, porque es increíble. Hay hijos que son los que llevan al camino de Dios a los papás cuando debiera ser al revés.
Papá, que el papá se le zafa una grosería. Papá, no diga groserías. Y verdad es que yo le pido a mi Dios que me quite estas triple, no sé qué groserías. Así yo tenía un tío político. Y no se corregía el bendito. Yo solo le pido a mi Dios que me quite estas triple, hijo de tantas groserías. ¿Se acuerda, Hugo? Un tío político de ambos. Y entonces ahí uno tiene que entrar a corregir. Ahí está la palabra del Señor, hermanos, que nos tiene que ser como un fuego para nosotros, que nos hace movernos, movilizarnos para ir al otro y corregirlo. Así no le guste, así me quite el habla, así me bloquee WhatsApp. Porque hay algo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, y es vencer lo que se llaman respetos humanos. ¿Cómo se llama? Respetos humanos. Que por respetos humanos, no, es que yo no le digo porque de pronto se pone bravo. Pues que se ponga bravo. Si lo que yo estoy haciendo es por su bien, que se ponga bravo. Si lo que yo voy a decirle es porque realmente me interesa y no quiero que se vaya al abismo y se pierda, pues me importa 5. Si ya no me quiere, si me quita de sus amistades, si me bloquea por Facebook, porque yo lo que quiero es su bien. Él verá, yo le advierto, yo le digo, yo lo corrijo, yo lo exhorto, yo lo sacudo, yo le hago caer en cuenta. Esa es mi parte, esa es mi parte. Por supuesto que hay momentos donde uno ya, hermanos, pues tiene que dejar a la persona, porque ay, padre, es que yo le doy tantos consejos a mi hijo y es nada que cambia. 45 años tiene padre y nada que coge. No, yo siempre digo, ustedes ya saben que yo digo, no, dele la patadita a la buena suerte, mire, mi hijo, váyase, mire a ver qué hace con su vida, tome responsabilidad, usted ya no es un niño. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que tener miedo ni respeto humano, porque aquí no tengas miedo, o sea, podemos tener muchos miedos, hermanos, y en tiempos fuertes de crisis, quizás nosotros no tenemos ese asedio externo como Jeremías. A lo mejor sí cuchichean en la casa, uno llega y uno siente que en la familia, ay, mira, llegó Martica, la rezandera. Shh, eso ya es algo. Pues, si usted siente que hacen eso, alégrese, no tenga miedo de que hablen en su familia por usted tratar de llevar un camino recto. Más bien téngale miedo a que hablen y digan, usted, mira, llegó el borracho. Eso sí, téngale miedo. Pero no por lo que diga la gente, sino por temor de Dios. Que ya vamos a mirar eso, lo del temor de Dios. Pero hermanos, no tener miedo a lo que diga la gente. A lo que diga la gente, que digan lo que quieran. Si lo que yo estoy haciendo es verdadero, es bueno, es bello, es agradable a Dios. Nosotros no tenemos ese asedio como lo tuvo, por ejemplo, San José de los Ríos, un chinito de 14 años tenía ese niño. Y tenía el problema que estaba en la época de persecución contra los cristianos, allá en México. Ustedes pueden buscar la película en internet, Cristeros, así le llamaban a los que tenían fe en el Señor. Y a los cristeros que creían en Cristo, ellos tenían el lema, ¡Viva Cristo Rey! ¿Cómo era el lema? ¡Viva Cristo Rey! Más fuerte, ¿cómo era el lema? ¡Viva Cristo Rey! Algunos tuvieron que alzarse en armas, válido o no válido, pero es que o hacían defensa de la fe, o el gobierno era un gobierno completamente anticlerical. De hecho, no es tan fácil en México no andar con el cuellito de sacerdote. Hubo una época en que estaba totalmente prohibido. Lo que pasa es que allá van muchos peregrinos y está el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero México tuvo un tiempo terrible por un gobernante que era anticlerical. Y allá hubo muchos que no tuvieron miedo frente a las amenazas externas en las que ellos daban testimonio de su fe. Y San José de los Ríos, ¿saben cómo murió? En el pueblito, lo agarraron a él, y como sabían que él era cristiano y que inclusive él, como era un niño, entonces a veces llevaba información, era como mensajero, ¿sí? Y entonces lo agarraron y le pelaron las plantas de los pies, le arrancaron la piel de la planta de los pies y lo hicieron caminar por todo el pueblo
hasta las afueras del pueblo, donde habían armado una fosa, un hueco, y amenazándolo, diciéndole, bueno, usted se arrepiente o reniega de ese Dios de ustedes. Y él sabe qué era lo que decía, más fuerte, ¿qué era lo que decía? ¡Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey. La última oportunidad, y lo tenían ahí amenazado con un arma de fuego. Última oportunidad, reniegue ese Dios que ustedes tienen. Ya, y tranquilo, lo vamos a dejar libre y usted puede seguir su vida y volver con su mamá. Él le había escrito una carta a la mamá porque presentía que iba a morir. Y más fuerte gritó, ¡viva Cristo Rey! Y allá cayó el hueco. Y prefirió morir, no teniéndole miedo a aquellos que podían matar su cuerpo, pero no tenían poder sobre su alma. Porque ciertamente hay cosas que nos deben dar miedo, como un ratón o una cucaracha. Puede ser. Hay cosas más graves de las que debemos tener miedo. Que uno no debe ser temerario, por supuesto, como decía esta mañana. Hermanos, si a mí, Padre Juan Andrés, porque muchos han muerto en la fe como José de los Ríos y aquí en Colombia, sacerdotes que no han tenido miedo de hablar de aquellas injusticias que cometen muchos, llámense guerrilleros, paramilitares, fuerzas revolucionarias, como sea. Y muchos han estado ahí y no han cedido al miedo a aquellos que cometen injusticias y barbaries, quizás basados en este evangelio. Pero una cosa es hablar, anunciar y denunciar, pero no irse en contra, porque uno no tiene que ser temerario. ¿Se imagina usted dónde está su jefe? Lléveme donde su jefe. Y llega allá, como yo soy el padre Juan Andrés, desgraciadito, ¿qué es lo que usted está haciendo? Mi Dios lo va a castigar. No, pues el man llega a coger y de una vez me pela, ¿cierto? O sea, tampoco es meterse a la boca del lobo. Pero tampoco uno tiene que echarse para atrás y con respetos humanos y que qué van a decir y que qué me van a hacer. Y San José de los Ríos, un niño de 14 años, nos da ejemplo de valentía, de no echarnos atrás, porque él tenía claro que había que tenerle era temor a Dios. Y aquí es donde vamos a decir qué es el temor de Dios, porque el temor de Dios, hermanos, no es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios consiste en un amor tan grande que yo no quiero estar lejos de Él. Ese es el temor de Dios. Tener miedo a estar en pecado, porque el pecado mortal me quita la amistad con Dios. Y por eso dice Jesús, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. O sea, tengan temor de Dios. Tengan miedo de perder su conexión con Dios, que es allá en el alma. Ahí tengan miedo de estar lejos de Dios. Eso sí, si hay cosas a las que le debemos tener miedo, hermanos, a eso debe ser, a lo que más debemos tenerle miedo, a estar sin Dios, a perder nuestra alma. A eso sí debemos tenerle miedo. Pero no, a Dios no. Es que aquí es tan bonito, pareciera que Jesús dijera, ténganle miedo a Dios. No, porque mire, dice, ¿no se venden un par de gorriones por un céntimo? Y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Y mire, Jesús dice, pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza los tienen contados. Qué bonito eso, hermanos. Bueno, claro, los que todavía tienen cabello, ¿cierto? Porque algunos pues ya no tienen, pero en todo caso, de todas maneras, pues sí, ¿cierto? Entonces, por eso, es que aquí lo dice claro, por eso no tengan miedo. Valen más ustedes que muchos gorriones. O sea, a Dios no hay que tenerle miedo. Hay que tener miedo de estar lejos de Él. No tengan miedo. No tengan miedo a lo que puede destruir el cuerpo, a lo que puede ser hay que cuidarnos, no hay que ser temerarios. Pero dejemos a un lado los respetos humanos. Vivamos con parresía. ¿Saben? Parresía, aprendamos esta palabra, parresía. ¿Cómo es la palabra? Y parresía es una valentía, un fuego interior que nos mueva a decir las cosas. No por herir al otro, porque algunos dicen, es que yo soy franco y yo voy diciendo las cosas como son. No, eso es otra cosa. No es para herir, para humillar. La parresía es hacer que el otro caiga en cuenta de que hay un camino hermoso y que quizás no va por el mejor camino. Esa es la parresía. Decir lo que es justo y lo que busca el bien del otro. Y debemos tener parresía. Y deben ser los respetos humanos. Y si hemos de tener miedo a algo, que sea a perder la amistad con Dios. Que así sea.